mensaje, el tema es los sacramentos, ¿no? Un poco la idea es que nos quede claro su concepto, por un lado, ¿no? También la estructura que tiene cada sacramento es importante que la podamos conocer para poder comprender también la esencia de cada uno de ellos. Después también vamos a ver un poco sobre la sensibilidad que tienen estos, también lo inmutables que son, ¿no? Esos cambios. Enseguida la integridad también sacramental y finalmente los efectos que cada uno de ellos tiene. Y hay que empezar diciendo siempre que el tema de la sacramentalidad ya estaba presente como doctrina ya en la Iglesia desde el siglo V, ¿no? En el Concilio de Florencia, en 1478, ya se hablaba con frecuencia de esto como un tema de central importancia en la vida espiritual, también como un signo de lo que Dios quiere hacer en nosotros y también en nuestra vida. Entonces hay que definir los sacramentos como signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, que actúan por la fuerza de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Los sacramentos hacen presente los misterios del Señor, en particular el misterio pascual de Cristo. Esté presente en nuestra alma cuando es aplicado a ella. Cualquiera, sea que sean bautizados, confirmados, sea que comulguemos, lo que sea, ¿no? Se actualiza en nosotros el misterio pascual del Señor. Por eso vemos que aquí sí hay una acción divina, ¿no? Lo que no hay en otros momentos de nuestra vida humana, o incluso con las cosas que podamos también experimentar, ¿no? Decía un niño, ¿no? Simboliza algo, ¿no? Pero pues, no puede ser que eso que simboliza sea verdadero siempre. De hecho, hay mucha gente infiel que tiene anillos en la mano y ahí lo tiene, ¿no? ¿Verdad? Un signo que no hace realmente nada. Eso no pasa con los sacramentos. Hay siempre una realidad espiritual que se puede apreciar. Ahora, ¿cuándo Jesús los instituye? Pues los 7 son instituidos por Él. Los 7, ¿no? Hay evidencia evangélica de cuáles son los que instituyó el Señor, pero hay otros en los que no. ¿Cuáles sí dejó instituidos? Por ejemplo, el bautismo, ¿no? Cuando mandó y dijo, vayan y bauticen. También la Eucaristía, van 2. El orden sacerdotal, van 3. La unción también, van 4. La penitencia, van 5. Quedan 2 pendientes, ¿no? La confirmación y el matrimonio, que quizás en un momento de la vida del Señor lo habrá hecho, pero es Él quien nos instituye. Y es interesante porque Jesús lo hace siempre tomando en cuenta un contexto particular, no lo hace por hacerlo. Es interesante porque cada vez que lo instituye, cada uno le da sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando instituye el sacramento de la penitencia, ¿el sacramento qué trae? El paso de la muerte a la vida, ¿verdad? De la muerte espiritual a la vida de la gracia. Eso da la confesión. Un paso de la muerte a la vida. ¿Y cuándo lo instituye el Señor? ¿Cuándo lo hace? ¿Recuerdan? Lo hace después de su resurrección. Lo hace en el contexto de la vida, del paso de la muerte a la vida, que es también su resurrección. En ese contexto instituye el sacramento de la vida, del paso de la muerte a la vida. No lo hace en la última cena, no lo hace cuando predicaba en Cafarnaúm, lo hizo en el contexto de su resurrección. Y le da sentido al sacramento, ¿no? Le da también ese efecto que uno dice, bueno, esto es para esto, ¿no? Igualmente cuando instituye el bautismo, ¿no? Manda también, ¿no? A bautizar en ese renacer a la vida, pues también allí no hay una vuelta a la vida también de la gracia, no hemos dejado de ser criaturas para pasar a ser hijos de Dios. Lo hace también en el contexto del misterio pascual, cuando nos hace hijos suyos con su muerte y su resurrección. Cuando lo instituye, lo hace dando sentido a cada sacramento, ¿no? Con toda seguridad también
el matrimonio ha tenido su propio sentido. Bueno, se reúnen los votos matrimoniales, una gracia especial que piden los esposos. El sacramento no se renueva, son los votos. Es algo, sí, simbólico, pero que también tiene una gracia especial, que es una bendición como cualquier otra. Se puede hacer incluso cada año. Pero el bautismo, lo que se hace en concreto es renovar las promesas bautismales. Eso sí, que también se hace en un contexto particular, no se hace siempre, ¿no? Se acostumbra a hacer en la primera comunión, por ejemplo. También en la confirmación se renuevan las promesas bautismales, pero no el sacramento. No hace falta renovar el sacramento. De hecho, tampoco hace falta hacerlo de nuevo. Más adelante vamos a ver un poco el tema del carácter, y veremos cómo el bautismo protestante es válido en nuestra iglesia, es aceptado en nuestra iglesia. Bueno, un poco por qué. Primero, la renuncia al mal, al demonio, a sus seducciones, y después la fe en Dios Padre, en Jesucristo y en la iglesia. Bien, ahora la iglesia puede cambiar los sacramentos, puede alterarlos, puede quizás quitarlos, poner uno más, quitar otro. Bueno, pueden ser cambios que no sean sustanciales, o sea, que no sean esenciales, que sean cambios, como se dice, de forma. No pueden ser cambios de fondo. Por ejemplo, ¿qué cambios de forma pueden ser, no? Bueno, se puede dar la unción con aceite de oliva. Al principio se decía que tiene que ser aceite de oliva. Después se hizo la sugerencia que puede ser aceite vegetal, aceite. El signo o la materia es el aceite. Y tiene que ser también aceite de oliva o aceite vegetal. Pero no puede ser otra cosa que no sea aceite. Igualmente, la Eucaristía, ¿no? Tiene que ser un pan, no hace falta que sea ácimo. En el rito oriental no es ácimo, por ejemplo, y eso es válido. Sí, tiene que ser, no puede ser así, claro, efectivamente. Esos cambios no pueden darse bruscamente, ¿no? No puedo yo cambiar una cosa por otra así nomás. El bautismo debo usar siempre el agua. No puedo usar, no sé, un jugo que tenga 90% de agua y que tenga un jugo de naranja que es nada, ¿no? Aquí una exprimida y nada más. Pero no, este es agua y nada más, ¿no? Aunque lo que tenga ahí tenga más agua que jugo, no, agua. Lo puede hacer como lo haría también con el agua, pero hay que recordar que en este caso el aceite, el agua bendita, son sacramentales. El sacramental se distingue del sacramento. El sacramento da la gracia. El sacramental solamente la favorece. O sea, la favorece. O sea, la predispone. O sea, un sacramental, perdón. La ratifica. Bueno, la gracia ya le llega en el sacramento, ¿no? Lo que hace sacramental, o sea, la vela, el aceite, el rosario, el escapulario, el crucifijo, esos elementos son sacramentales y disponen al alma a recibir la gracia sacramental, como que la predisponen positivamente, ¿no? Favorecen, pero en sí mismos no dan la gracia. Es la diferencia entre el sacramental y el sacramento. El sacramento da la gracia, el sacramental lo favorece. Si yo me echo agua bendita, no es que me bendigo, sino que mi alma se predispone a recibir una gracia especial cuando venga en cada sacramento. La va predisponiendo, ¿no? Va como que igual con el aceite, sí. Okay. Una disposición del alma positiva. Bien, los sacramentos no pueden alterarse, pero sí puede haber cambios en lo que la Iglesia ha definido. Eso sí, lo que definió Jesús, la Iglesia no puede tocarlo, no puede cambiarlo. Lo que la Iglesia ha dispuesto como rito
como parte del sacramento, se puede modificar. Por eso a veces muchos fieles no comprenden que hay cosas que la Iglesia no puede hacer, que no está en sus manos cambiar, por ejemplo, el rito de orden sacerdotal. No se puede ordenar mujeres, no porque se no quiera, sino porque no puede. Tampoco puede dar nulidad a matrimonio válido, no puede. A muchas veces no puede hacer. Y mucha gente no entiende esto, ¿no? Sino que más bien un poco se quejan de que la Iglesia no nos deja rehacer su vida, pero en el fondo la idea de que la Iglesia puede hacerlo, en el fondo hay cosas que no puede hacer. No puede cambiar lo que ya Jesús ha instituido, ya ha dejado como derecho divino. Hay cosas que son de derecho eclesiástico, que la Iglesia pone y también quita, porque puede cambiar con el tiempo, pero las cosas de derecho divino no las puede cambiar. Tiene que asumirlas y tratarlas. Son los mandamientos, por un lado, son ley divina. Los sacramentos también son instituidos por Cristo, son también divinos, no se puede cambiar. Bueno, básicamente eso, ¿no? Mandamientos, sacramentos. Los dogmas no se pueden tocar, pero son también eclesiásticos. O sea, la Iglesia ha dicho esto es un dogma. Y bueno, no creo que haga falta cambiarlo, no creo que lo vaya tampoco a hacer nunca. Pero en el momento que es un dogma, en el momento que la Iglesia dice que es un dogma, eso ya no se puede cambiar. No se puede cambiar y hay la obligación de creer en él. Sí, de hecho ya cuando lo hace, cuando ya lo define, ya sí. Sí, de hecho para cambiar un dogma hay que tomar muchas leyes eclesiásticas que lo han definido como tal. Y en el fondo es que no se puede cambiar así nomás. También es importante conocer la integridad del signo, es decir, tiene que ser todo el signo completo, no una parte solamente. Como decíamos, no hay misa si es que se consagra solamente el pan o solamente el vino, o no hay bautizo si es que todo es agua plenamente, ¿no? Sin ningún tipo de combinación que tenga. Entonces tiene que ser el signo completo. Si no hay vino, se puede hacer con un vino derivado, por ejemplo, un vino comercial. Pues no, tiene que ser vino de consagrar. El comercial tiene químicos que han alterado un poco su textura, ya no es un vino natural, es un vino ya alterado. Un vino comercial no se puede usar. La misa sería en este caso inválida y también ilícita. Un sacramento presenta esas condiciones cuando un signo no es el adecuado, ¿no? Que puede ser inválido o puede también ser ilícito. Se es inválido cuando no hay sacramento, no hay gracia. Es ilícito cuando es válido, hay gracia, pero si es saltado una norma particular. Pero también valida el sacramento, ¿no? Por ejemplo, cuando se bautiza a un niño en una parroquia que no es la suya, ese bautizo es válido, pero la norma no se cumplió, entonces es ilícito, pero es válido. Igualmente para matrimonio, hay que pedir permiso para casarse en otra iglesia. Si yo me caso en otra iglesia, en este caso, sin permiso, en este caso sí es inválido. Ahí sí es más grave el tema, ¿no? Yo puedo bautizar a alguien en una iglesia que no es la suya, y bueno, me lo salto porque hay validez en el sacramento siempre, aunque sea ilícito. Pero si yo me caso en una iglesia que no es la mía, sin permiso del párroco mío, esa boda sí es inválida. Ahí no hay ni validez, ahí no hay sacramento. Se puede hacer la salvación, sí, en caso de que estén dispuestos, o sea, reconozca también el error. No siempre se reconoce. A veces sí, se puede sanar, sí, pero hay casos en que no hace falta. Por ejemplo, el autismo. Si es ilícito, ¿qué puedes hacer para que sea lícito? Hacerlo en tu parroquia, pero eso no corresponde, porque se puede otra vez
bautizada en persona, ya está bautizada. Quedó la ilicitud, pero es válido. Y en ese caso, ni amerita ni es posible sanar de raíz ese tema. Ya, una pregunta. Donde se casan es en la parroquia de uno de los dos, entonces ahí es totalmente lícito el... Puede ser de uno de los dos. Ah, ya, con eso basta. O de ella, ya. No tiene que existir el permiso, lo que tengo entendido. Si es que es uno de los dos, ya no, porque es uno de los dos. Sí, ahí no se cumple una norma que es esencial en este caso, que es el permiso del párroco. O sea, por las normas que están ahí, los dos contrayentes dicen que sí, o no tienen el permiso para casarse allí. Sí, El sacramento simplemente no se va a dar. así es. No se presenta, no, nada. No hay gracia, no hay nada. No hay gracia, exactamente. Por desobediencia sería. Sí, Por ley. por faltar una norma canónica que hace que la boda sea válida en esa condición. En principio, eso es lo más lógico. Exacto. Pero a veces, mucha pena tengo que decir que a veces eso no pasa y a veces el padre, o es difícil que no lo sepa. Es más fácil que no es que le importe mucho. Hay padres que están más por otra cosa que por hacer un bien espiritual y no importa mucho si es que tienen o no permiso, ¿no? Van y hacen lo suyo, qué pena, pero reciben el sobre y se van. O sea, no es que les importe mucho, ¿no? O sea, es más fácil que se dé eso por culpa propia que por ignorancia. Ahora, el tema de la ignorancia es también importante porque si hay ignorancia, eso también atenúa la falta. Es que yo no sabía, por ejemplo, yo no sabía que para casarse había que desear los hijos. Yo pensaba que me podía casar y no tener hijos. Yo no sabía que era necesario tener hijos. Yo no sabía, bueno, si no sabía, pues ahí podría haber un atenuante. Pero si sabía y lo hace a sabiendas, ahí hay un agravante que hace que la boda sea inválida. El tema de la validez es importante y se pasan por muchas cosas. Por ejemplo, en una boda, un matrimonio, la sinceridad de la pareja es clave para que la boda sea válida. Si es que uno de los dos va oculta cosas a su pareja, eso puede hacer que la boda sea inválida. Yo le oculto que estuve casado. Yo le oculto que tuve un hijo, que tengo un hijo. Le oculto que tengo paranoia, por ejemplo, ¿no? Si le oculto cosas importantes y me caso así, eso hace que la boda sea inválida también. Tiene que haber rectitud de intención y haber sinceridad. Tengo un hijo, te lo digo. Me casé, te lo digo. ¿Seguimos? Sí. ¿Nos casamos? Sí. Esa boda es válida. Pero el dolo, el engaño, hace que también ese sacramento no tenga validez. Un ejemplo claro también de la validez, en este caso ya es más concreto con el bautismo. El bautismo tiene validez siempre que se diga la fórmula bien y que quien lo hace tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Así puede bautizar un ateo, incluso. Yo no creo en Dios, pero bueno, sé que la iglesia hace esto y si hace esto, se genera esto. Yo lo bautizo y ese niño queda bautizado. También, pero ahora lo difícil es que ese ateo diga bien la fórmula. Eso es lo complicado. Ahora, también en caso de muerte, lo puede bautizar la enfermera, el doctor, la madre misma, siempre que la fórmula se diga bien, completa. También es válido cuando bautiza a un protestante, también si la fórmula está bien dicha. Lo difícil es que sea así, porque ellos tienen otras formas de bautizar, aunque por lo general se sigue la norma. Bueno, la fórmula es bíblica, lo que hemos recién dicho, y no es complicada tampoco, pero el problema está en que no tengo certeza
de que este pastor lo haya hecho bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues puedo hacer un bautizo, como se dice, pues de emergencia, y lo puedo bautizar de nuevo, porque no sé si es que lo hizo bien. Pero si yo sé que este pastor lo hizo bien, lo que habría que hacer es solamente completar el rito, es decir, un giro con aceite, el de catecúmenos, el crisma, 2 oraciones y ya, porque está bautizado. Ese bautizo tiene validez, aunque sea ilícito, pero es válido. Me preguntan algo. Entonces, esto es la integridad del sacramento, que tiene que ver con la validez y también con la licitud. Es válido y también es lícito, que puede ser inválido por muchos modos. ¿Tiene preguntas? Una pregunta. En un caso extremo, uno está en el oriente y nace un niño y se sabe a simple vista que no va a durar mucho tiempo de vida. Uno puede bendecir el agua y bautizarlo en ese momento, porque no hay un sacerdote, no va a llegar antes de que el niño fallezca. Sí, no hace falta que el agua sea bendita o bendecida. Puede ser, tiene agua, sabe la fórmula, si la dice, ya está bautizado. O sea, es el único sacramento que uno, sin ser sacerdote, lo puede ejercer. Sí. Ok. Tiene un accidente. ¿Se le puede hacer unción de enfermos o no? O sea, perdón, lo que es previo antes que fallezca. Sí, se le puede hacer la unción de enfermos si está bautizada, sí. Pero puede ser una persona que no es sacerdote, ¿o sí? No, la unción solamente la hace el presbítero, el sacerdote. La unción. Sí, santo salió. Bien, entonces, siguiendo con el tema, el bautismo lo puede hacer cualquier fiel o cualquier persona que quiera hacer lo que es la iglesia cuando bautiza. La Eucaristía, el sacerdote, la confirmación, el obispo, o también un sacerdote que sea delegado, el matrimonio, el ministro, los ministros son los novios. No es que el sacerdote los casa, los que se casan son ellos. En el matrimonio, los ministros son los novios. Ellos se casan. Un poco por decirlo así, se casan ellos mismos. Ellos se casan. El ministro testigo que está ahí, ¿no?, para validar esa unión, pero ellos son los ministros. Ellos son los que se casan. Por eso es importante que no se oculten nada, como decía, no mantengan todo y todo esté claro para ellos. Ellos son los que se casan. En la unción, el sacerdote, en la confesión también. Bien, ahora, ¿por qué se llaman sacramentos de la fe? Es verdad que la Eucaristía es el sacramento de fe por excelencia, pero todos en el fondo lo son, porque para poder acoger el sacramento hace falta eso, hace falta la fe. Y esto que viene ahora es importante porque la gracia que me da el sacramento va a depender de cómo la acoja. No depende del ministro, ni tampoco de la santidad del ministro, depende del deseo de acogerla del feligrés y también de la fe que tenga. Si el fiel tiene fe, esa gracia le llega tanto en cuanto tenga fe. Si tiene mucha fe, la gracia llega bien. Si es que no tiene fe y esa falta de fe se ve expresada en su falta de disposición, la gracia le llega poco, le llega lo que pueda llegarle. Esto pasa mucho en la confesión, cuando no hay arrepentimiento verdadero. Voy y me confieso como si fuera una cosa cualquiera, ¿no? ¿Recibo la gracia? Sí. El perdón, sí. Pero no hay que olvidar que también hay una gracia especial que se me da en cada sacramento y que debo de aprovecharla. Aparte del perdón, aparte de la fuerza que me da el sacramento, va a depender de mi disponibilidad para que la gracia sea recibida plenamente. Y esto es importante porque a veces uno cree que tiene la gracia y en el fondo no la tiene.
o no tiene lo que espera de gracia, o no aprovecha lo que podría aprovechar si fuera con más fe, más piedad a recibirlo. Entonces, el sacramento concede la gracia, se dice ex opere operato, o sea, por sí misma. No hace falta que el ministro esté en gracia, basta que el fiel la desee y la gracia llega por sí misma. A veces había la idea de que dependía de que quien lo celebre esté en gracia, lo que se dice ex opere operantis, pero no hace falta eso. Hace falta solamente que el fiel desee recibirla y esté en gracia también para los sacramentos que lo meritan. ¿Cuáles, por ejemplo? La comunión, uno de ellos. También la confirmación, perdón. Sí, para el matrimonio también estar en gracia. Confirmación, Eucaristía, también matrimonio. Hay otros que el perdón le es dado a recibirlo, ¿no? El bautismo, la confesión también, la unción es necesario que esté en gracia. Bueno, si existe posibilidad de hacerlo, sí, pero si no, no. Si es que ya no tiene conciencia y no puede confesarse, la unción le borra los pecados de su vida. Pero también va a depender de qué tan dispuesto haya estado en su vida, ¿no? Si su vida nunca fue una vida de fe, en ese momento no se puede hacer mucho. Pero si ha sido una vida de fe, ha luchado, la ha peleado, y de pronto pues ya no puede confesarse, la gracia hace su efecto. O sea, por lo menos ayuda. Algo hace. Sí, algo hace. No se sabe hasta qué punto, pero sí. Se dice que son 5 cosas. Primero, hago el examen de conciencia. Eso me lleva a tener dolor de los pecados. Ese dolor me lleva a estar seguro y firme de no cometerlo de nuevo, que es lo que se llama el proceso de enmienda. Después los digo y después hago la penitencia. El examen bien hecho me lleva a que me duela lo que hice. El dolor me lleva a asegurarme de que no se repita. Luego los digo y hago la penitencia. No. Los prometidos no. Bueno, esto de los olvidados, la verdad es que no sé, ya no lo he sacado, porque no. O sea, si es que uno va a una confesión y olvida un pecado, esa confesión es válida, sí es válida, pero no hace falta que lo diga o que lo pida, tampoco acaba de decirlo, porque sería peor todavía. Entonces sí, pero si yo me acuerdo de un pecado que no dije en la confesión anterior, lo debo de hacer en la próxima. Sí, lo debo decir exactamente en la próxima. Y bueno, esos pecados están todos perdonados, ¿sí? Pero no debo olvidar decir en otra ocasión de prioridad o los prioridad. Bien, efectos de los sacramentos. ¿Qué me da cada sacramento? O en general, ¿no? ¿Qué me da? Bueno, pues por un lado, me da lo que se llama la gracia santificante, que es la gracia que me da la unión con Dios y que me hace participar de su vida divina. Mi vida humana participa de su vida divina y eso lo concede la gracia santificante, que se expresa en la filiación divina, en que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué se pierde con el pecado mortal? Justamente esta gracia santificante. La gracia que me hace más cercano a Dios y que me da a participar de su divinidad es la que se pierde en el pecado mortal. Ahí se rompe esa comunión, ahí se rompe esa diferenciación del hombre, que se recupera con el arrepentimiento y la confesión. Entonces, primera cosa, ¿no? La gracia santificante me acerca más a la vida divina, me hace más parecido a Cristo, me introduce
en la vida intradivina. También está la gracia sacramental, que es la gracia propia de cada sacramento, ¿no? La Eucaristía, el alimento, la confesión del perdón, y para cada sacramento una gracia particular, que se traduce también en la gracia actual. Dios también en la gracia actual, que es una gracia en concreto y particular para cada ocasión de mi día. Entonces, con la gracia sacramental yo recibo además gracias actuales, o sea, gracias durante todo el día. Pero hace falta estar dispuesto, ¿no? Si no está dispuesta, en el fondo, a luchar con el pecado, esta gracia actual va a hacer su labor, su papel, va a cumplirla bien. Si es que no hay la disponibilidad, pues la gracia actual va a llegar, pero como se dice, va a caer en saco roto. ¿Qué cosa es la gracia actual? Pues esa gracia que me da Dios para cada tentación, para cada debilidad, para cada mal hábito también que pueda tener, ¿no? O sea, mucha pereza, mucha desidia, y caigo en eso, ¿no? También la sensualidad, muy sensualizado. La gracia actual me va ayudando para que yo pueda decir no, pueda vencer esa tentación, ese mal hábito o esa tendencia. Entonces, la gracia santificante, la sacramental y la actual son efectos de cada sacramento en concreto. Y el último efecto es el carácter, que es ese sello que se marca en el alma, que es imborrable, que lo da el bautismo, también lo da el orden y lo da la confirmación. Solo 3 sacramentos imprimen carácter. El orden sacerdotal. Sí. De los 3, siempre se ha discutido mucho sobre qué tipo de carácter es para cada uno. No está como muy definido. Pero lo que sí se dice es que cada sacramento, la fuerza es progresiva. O sea, hay un carácter en el bautismo, un más fuerte, finalmente más fuerte todavía en el orden. Eso sí, es más progresivo. Porque cada sacramento lo que hace es que nos configura con Cristo. Y el sacramento que nos hace como Cristo es el orden. Entonces ahí hay una plenitud prácticamente de carácter en el alma, un sello que nos hace pertenecer a Dios. Somos de Dios, es un sello que nos marca y que nos hace pertenecer a Él. Por eso no pueden ser reiterados. Por eso decía, un bautismo bien hecho por un protestante tiene validez. No lo puedo repetir, o no hace falta. Y tampoco lo puedo quitar. A veces hay el deseo de dejar de ser católico, ¿no? Mucha gente, cuando está en la catedral, una mujer se acercó a decir, bórreme del libro, no quiero más ser católico, bórreme el libro. No puedo hacer eso, ¿no? Va a seguir diciéndolo, aunque ya no quiero. Cuando a veces vemos un católico que se alejó de la iglesia de una otra manera y va y participa en otra iglesia, una iglesia protestante, y le llevan a un bautizo. O sea, no pasa nada, porque igual de todas maneras ya fue bautizado de bebé. Bueno, es un pecado grave, pero no pasa nada. Pero. Ah, ok. ¿Por qué pecado es? Porque atenta contra su fe. Si tienes tu fe católica, buscar una fe distinta, está teniendo contra ella, es un pecado mortal. Es un pecado mortal, sí. Es casi renegarte la fe. Está renegando de todo. O sea, desde el punto de vista de la Iglesia Católica es un pecado mortal, obviamente. Sí. Si es lo contrario, ya no para ellos. De hecho, ellos no hacen válido nuestro bautismo. Nosotros sí, pero ellos no. Bueno, ya cosa de ellos, ¿no? Pero sí, nos ocurre igualmente del mismo lado. Ellos tienen sus normas, pero del lado de nuestro sí es un pecado mortal, claro que sí. Que si digo que soy católico, entonces vivo todos los sacramentos, o si soy católico, estos sí los vivo y estos no. Claro, es que no, tiene que vivirlos. Por ejemplo, no es un pecado mortal el que no hace la unción de enfermos.
no es un pecado mortal. Tampoco es un pecado mortal que no me case. Pero los sacramentos están puestos por Dios para acompañarnos durante nuestra vida, en cada etapa y en cada estado. Al nacer, al crecer, en el alimentarnos, en el servir y también en morir. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, con la unción, nos acompaña Dios con su gracia. Entonces, ¿es obligación recibirlos? Pues no, todos, ¿no? No, ¿es un pecado? Pues tampoco, pero hay unos que sí. La misa, ¿qué pasa si es que no voy a misa el domingo? Me estoy perdiendo de dar a Dios lo mínimo que le puedo dar. Uno piensa que la misa dominical es lo máximo que le da a Dios, es lo mínimo. Es lo mínimo. O sea, si no hay misa dominical, estamos en rojo. Tenga lo que tenga. Entonces, hay sacramentos que sí, hay que recibirlos, la confesión, también la Eucaristía, el bautismo, la confirmación, y otros que, bueno, pues Dios sabrá, ¿no? Si después no los puedo recibir, pero hay unos que sí. Pero para el bien de mi alma y al recorrido que hago en mi vida, si es bueno que dejo que Dios me acompañe en ella desde que nazco hasta que muero. Podemos guiar a ese católico que vive cayendo y levantándose y quizás quiere hacer el esfuerzo de enmienda y rectificación, pero el mundo lo atrapa, pero regresa? Hay que alentarlo. Okay. Porque el que lucha ya está avanzando. Okay. Aunque no permanezca en esa fidelidad por mucho tiempo o caiga enseguida, si es que lucha y recta intención, está avanzando. Más bien si es que no lucha, va para atrás. Fuera bueno que nos quedemos ahí parados, pero no, vamos para atrás. Entonces la lucha es un signo de que estoy avanzando, de que estoy progresando. Entonces la gracia me llega, aunque falle muchas veces, pero Dios sabrá si estoy poniendo los medios, si estoy quitando las cosas que me llevan al pecado. Eso sí tiene que ver, ¿no? También. Parte de la lucha es quitar lo que me lleva al pecado, personas, circunstancias, cosas, y también poner medios para que la gracia realmente tenga efecto en mí, las dos cosas. Pongo y también quito. Esa es la lucha en el fondo. Es más, hay luchas que van a durar toda la vida. Y es importante que lucha no se desanime por eso, ¿no? Que sepa que quizás lo que le espera es luchar hasta que muera. Hay tendencias que no se van a ir, dicen, ni con la muerte. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Pero en el fondo es una lucha que a veces es diaria y para toda la vida, con el carácter, con la pureza, con la pereza, con lo que sea. Cada cual tendrá su lucha que le acompañará quizá toda la vida. Y ante eso, pues también ánimos, ¿no? Porque vos decís, hay que animarle. Porque si es que se lo deja solo, cae en esa idea de que no puedo y de verdad que no va a poder. Pero si le acompañamos, sí podrá. Una pregunta. ¿Qué sugerencia usted le daría a una persona que no puede acceder a uno o varios sacramentos? Hablando, por ejemplo, de los divorciados vueltos a casar. Y con respecto al sacramento de la penitencia y la Eucaristía, que son sumamente importantes dentro de nuestra fe católica, aunque se conoce que la misericordia de Dios es infinita y eterna. ¿Qué se podría dar a una persona que no puede acceder a todos los sacramentos? Bueno, primero explicarle por qué no puede recibirlos. En este caso, porque como decía, hay cosas que Dios ya dejó definidas y que la Iglesia no puede cambiar. Cristo dice que el que se casa nuevamente está en adulterio. Esa es una ley divina. La Iglesia nada puede hacer ahí. Explicarles, por un lado, que esto lo dijo Cristo. E incluso mostrar el texto bíblico, ¿no? Ahí para que lo lean también y se convenzan de que no es la Iglesia la que les está negando algo, sino que ellos por su elección no pueden. Entonces una cosa es que lo comprendan bien, lo entiendan. Y lo segundo es que reconozcan que la Iglesia no los deja tampoco. Que no porque no pueden confesarse o comulgar, la Iglesia los ha dejado. No es así.
que sepan que pueden rezar, que sepan que pueden ir a misa, aunque no comulguen, que sepan que pueden recibir la bendición del sacerdote, lo pueden recibir también, eso sí, que sepan que la iglesia los acompaña, que está con ellos, que los recibe, que se puedan sentir acogidos, que entiendan por un lado y que también se sepan acogidos por la iglesia. Dos cosas. En el caso de vueltos a casar, si es que ellos viven en celibato, ellos se podrían comulgar, ¿correcto? Sí, es una condición particular de una pareja que por decisión Por decisión seria. o también por edad, ya porque no pueden también, ¿no? En ese caso Hay que tener que confesarse y de ahí comulgar, podrían comulgar, sí. ya podrían confesarse y también comulgar, incluso con frecuencia, pero hay que manejarlo bien, porque mucha gente no conoce su situación. Van a su iglesia y la gente lo debe comulgar y confesarse y van a decir, y esta pareja está en esto, pero están casados, ¿qué están haciendo? Entonces hay que manejarlo con mucha prudencia. Se recomienda que en esos casos, quien desea acceder a esta gracia, primero tenga un guía espiritual que acompañe a la pareja. Segundo, que puedan buscar una iglesia en la que no van a generar escándalo y confusión. O quizás comulgar después de la misa, quizás para que no digo oculto, pero quizás en privado, no, sería. Depende del caso, por eso cada caso es particular, pero pues sí, que también sepan que no están escondiéndose, sino que están evitando un escándalo. No, tiene que ser presencial, tiene que estar ahí la persona. Sí, en este caso, sí. Uno puede estar arrepentido de su pecado profundamente, tan profundamente, dolido, arrepentido, que Dios le puede dar su perdón también, sin que se confiese, si es que no puede hacerlo. ¿Ya? Pero hay mucha gente que abusa de eso. Y el peligro está en que, a ver, yo no sé si es que mi arrepentimiento realmente es el que hace falta que tuviera. De pronto pienso que sí, pero para Dios faltó. Entonces es un riesgo que yo diga, me arrepiento, lloro y todo, y ya estoy perdonado. A ver, puede ser, pero lo más seguro es que no. En la confesión no pasa eso. Ahí sí hay garantía de que el perdón ha sido recibido. Esta es la garantía, no hay duda. Lo que puede pasar es que si es que la confesión no está bien hecha, ahí sí puede haber invalidez, que es otra cosa. Si es que no me arrepiento, de verdad, si es que no pongo los medios para que no se repita el pecado, si es que oculto cosas, o sea, ahí ya eso es inválido, ¿no? Eso es otro caso, pero Dios puede dar su perdón si es que el alma está realmente arrepentida, aunque no se pueda confesar. Pero no por eso hay que dejar la confesión. Son casos extremos en los que, repito, no hay garantía de que yo pueda estar seguro de que fui perdonado. Bueno, tener esa costumbre de convertirlo en un hábito de confesarnos, comulgar y tener pues una enmienda seria, ¿no? Firme, sí. Claro, se recomienda la confesión frecuente por eso, ¿no? Por eso. Sí, pero hacerla bien, porque uno puede caer en rutina y la confesión puede ir quedando ya como, o sea, una cosa que hago como si fuera cualquier otra, ¿no? Y no hace falta algo. Sí, la confesión tiene que ser pronta en pecados mortales. Y yo recomiendo cada 15 días o cada mes, y ahí incluir los pecados veniales. Si son veniales, pueden comulgar. Y se confiesa cuando ya les toque. Ahora, la misa tiene 3 momentos en los cuales el pecado venial que uno tiene se borra. El acto de contrición, primero. La escucha de la palabra, segundo. Y la comunión, tercero. En la misa hay 3 momentos en los que el pecado venial queda borrado.
los que acabo de decir. Que es lo que usted dijo, pero no entrando en la iglesia solamente, sino que estando en misa, escuchando la palabra y hacer todo lo que y comulgar. ¿Sí? Entonces la comunión borra el pecado venial, pero el alma se va disponiendo con la escucha de la palabra y también con el acto de contrición. Ahí yo puedo decir, ya estoy sin pecado venial, pero los puedo confesar después de un mes o de 15 días. Sí, porque no hay que olvidar que la confesión también, además de dar el perdón del pecado, da la gracia para que ese pecado no se repita. Hay una gracia especial en cada confesión para que no repitamos el pecado. Ya si es que lo repetimos, será porque faltó disposición, faltó lucha, pero gracia nunca faltó. La gracia siempre va a estar ahí y nunca nos va a hacer falta, pero falta a veces la lucha, ¿no? ¿Cómo nos sugiere manejar a ese hermano que lo vemos esforzándose en esa lucha constante de buscar en el sacramento salvación, ¿verdad? Pero vemos que después, tenemos ese defecto muchas veces que vemos a un hermano que sale de aquí y comienza a hacer cosas que no están bien, ¿me explico? Y después otra vez recibirlo en el grupo. Por un lado, pero sin dejar de ser exigente, ¿no? Y también reconocer que cada uno tiene su tiempo y que también Dios tiene un tiempo para cada uno. A veces no sabemos, bueno, en el fondo eso. Sí, lo resumimos muy bien. Gracias, perfecto. Es lo que cada uno está en el tiempo de Dios. Y no podemos exigirle a algunos que se pongan en el otro, porque obviamente está en un proceso. Claro, tener cada uno su avance, ¿no? Pero igualmente, pues no tampoco dejar así, ¿no? Y esperemos que llegue su hora o su conversión, porque hay que estar martillando, ¿no? Por eso decía las dos cosas. Por un lado, se acoge, pero también por otro lado se pone uno un poco firme, ¿no? Es lo que se dice, bueno, que la misericordia de Dios va junto a la justicia. No son dos cosas distintas ni separadas, de hecho van juntas. La misericordia sin justicia es buenismo. O sea, aquí entra todo, no importa. Y no, pues. ¿Cuál es tu misericordia? La misericordia sin justicia es buenismo. Buenismo. Sí, una bondad fofa, ¿no? Que no. Y la misericordia, y la justicia sin misericordia nos lleva a ser tiranos, justicieros. Te equivocaste, te caigo, ¿no? Y nos podemos ser así, claro. Sí, no dejar de rezar y también de mortificarse, claro. Entonces estamos más avanzados. Sí. Oración, mortificación. Ayuno. Sí, puede ser ayuno o tener otras cosas, ¿no? Uno puede aceptar, pues no sé, su debilidad propia, pues también ofrecer su trabajo, lo que le cueste, ¿no? Cosas que puedan ser sencillas, pero continuas, permanentes. ¿No? Quizás no un ayuno fuerte de un día, que hago una vez y de ahí me olvido, sino que hago cosas frecuentemente, sencillas, pequeñas, pero continuas. Excelente. Bueno, purifica el pecado y también fortalece el alma para vencer cualquier tipo de tentación que me pueda tener, ¿no? Si es que venzo mi gana de comer o lo que sea, ¿no? Mi alma está dispuesta para también vencer, qué sé yo, una cosa que venga de la carne, ¿no? La tentación de la carne. Yo estoy ya habituado a vencer mi cuerpo, llega otra cosa por acá y la puedo vencer también. Es como que habitúa al alma a resistirse al mal. Aparte que la purifica, ¿no? Un poco las dos cosas. Como ascética o es la forma en que el alma se ejercita. De hecho, lo hace, si es que lo hace poco, pues la verdad no lo sé. Lo hace en los tiempos que tiene que hacerlo. Cuaresma, también Adviento. Podría hacerlo un poco más. Podría ser, no diría mal. Recordar que es un medio importante y también vigente. Lo puede hacer, no me diría mal.
y que favorece la gracia, como por supuesto que sí, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes.